frecuente en los primeros años de vida, justamente cuando los niños empiezan a dar sus primeros pasos, es lo que vemos los accidentes por quemaduras. Vamos a ver cuáles son las etiologías más frecuentes. La mayoría de los casos son superficiales y de poca extensión, pero otros sí pueden afectar inclusive a las mucosas y tejidos más profundos, pero son más escasos por suerte. Pueden causar daños funcionales dependiendo de cada zona o área donde afecta, ocasionar daños estéticos, psicológicos, inclusive ya cuando tenemos quemaduras graves, la vida, ¿verdad? Sí o sí se necesita de un equipo multidisciplinar donde realmente no solo el pediatra, sino el médico que recibe ese paciente en la urgencia ya debe hacer los primeros auxilios. Pero sabemos que estos pacientes son manejados en otros centros hospitalarios donde tienen todas las condiciones. Pero el médico que tiene el primer contacto con el paciente es el que tiene que tomar la conducta e iniciar ya en ese momento el tratamiento. Conocer bien lo que es las pautas generales de evaluación y el manejo inicial en estos pacientes, porque eso va a depender su evolución del pronóstico y la evolución posterior de estos niños, ¿verdad? Para que ellos no queden con secuelas. Bueno, aquí le definimos lo que es quemadura, una lesión o herida de los tejidos orgánicos producidas por la acción del fuego o del calor, en contacto también con determinados productos químicos como los cáusticos, donde los niños suelen ingerir, o corrosivos. También tenemos por la electricidad, las descargas eléctricas que ellos pueden sufrir, sabemos que suelen ser bastante graves, por radiación también y por fricciones. Bueno, saber y conocer siempre lo que son las diferencias entre un adulto y un niño. Sabemos que los niños no son adultos pequeños, entonces tienen ciertas diferencias. Uno de ellos es la piel del niño es mucho más fina. Sabemos que el niño tiene mayor superficie corporal en relación al adulto y también sabemos que tiene mayor porcentaje y cantidad de agua en relación al adulto. Entonces, todas esas diferencias hacen que en el niño una quemadura sea un factor grave, ¿sí? Y tienen también las diferencias a nivel renal, cardíaco y a nivel respiratorio. Sabemos que los niños tienen aún una inmadurez en todas estas funciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? En general es esto, pero vamos a ir viendo las alteraciones hemodinámicas que pueden llevarle una hipovolemia con acumulación en el espacio extracelular. En la fase aguda tenemos lo que es una disminución del gasto cardíaco, lo que es el filtrado glomerular y una oliguria inclusive puede haber. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una lesión térmica, ya sea de varias etiologías que vamos a ver posteriormente. Puede haber lo que es una descarga simpática con liberación de radicales libres y una activación de lo que es la cascada del complemento. Eso muchas veces puede llevar a una trombosis microvascular y a una necrosis a nivel del epitelio. Lo que es, cuando se activa lo que es la cascada del complemento, nos puede llevar a una vasodilatación con un aumento de la permeabilidad, y eso es lo que vamos a ver en edema intracelular o el edema intersticial. Y hay una disminución del volumen plasmático, lo que le lleva al niño a una hipovolemia y a un shock. Generalmente puede ser un shock hipovolémico, sino puede ser también un shock distributivo como el shock séptico. Se daña lo que es la integridad microvascular, hay una vasodilatación y también le va a llevar a un aumento de la permeabilidad, y eso también le va a llevar a lo que es un edema. Hay un aumento de la presión osmótica del tejido que también le va a llevar a lo que es un edema. Hay un daño de las membranas celulares y muchas veces bloqueo también de las respuestas inmunes. Cuando hay bloqueo de esa respuesta inmune, muchas veces ellos llegan a lo que es la sepsis en estos pacientes, ¿sí? Como tenemos una disminución también a nivel de lo que es el flujo tisular, vamos a tener isquemia, la hipovolemia nos va a llevar a lo que es una hipoxia a nivel tisular y una acidosis metabólica. Cuando tenemos una hipoxia vamos a tener una disminución del ATP y eso nos puede llevar a una alteración hidroelectrolítica como una hiponatremia y una hiperpotasemia. Entonces los pacientes
con quemaduras son pacientes donde se le debe tratar como pacientes de gran trauma. Eso es todo lo que estuvimos diciendo. Entonces, generalmente lo que lleva a los pacientes gran quemados es a estos tipos de shock. Podemos tener un shock hipovolémico, un shock cardiogénico o podemos tener un shock distributivo como el shock séptico. Y esto nos habla también lo que es a nivel local, que vimos, tenemos a nivel local la desnaturalización proteica, que es por el calor, ¿verdad? Hay una destrucción de la barrera cutánea, tenemos grandes pérdidas de líquidos y electrolitos, y también tenemos una mayor predisposición a las infecciones. Eso es uno de los factores por el cual los pacientes quemados deben de ser tratados y manejados en un sector y área totalmente aséptica. Hay un aumento de la temperatura con un estado hipercatabólico a nivel vascular, el calor que genera un eritema importante, hay liberación importante de lo que es la histamina y aparecen los edemas y las flictenas y posteriormente las ampollas. Lo que es a nivel nervioso, vemos que hay una estimulación de todas las terminaciones nerviosas, eso sucede, ocasiona el calor, hay edema y origina un dolor intenso. Si las terminaciones nerviosas están ya destruidas, o sea, sabemos que cuanto es más profundo la quemadura, esas terminaciones nerviosas van a ir destruyendo, ya vamos a tener una hipoalgesia o una analgesia. Depende de qué capa de la piel están afectadas. Generalmente vemos desde el segundo grado profundo, tercer y cuarto grado. Y a nivel sistémico hay una alteración de lo que es la parte endocrina, la parte metabólica y el estado de inmunosupresión que puede llevarle al paciente a una sepsis. Estos son los efectos que vamos a tener a nivel sistémico por cada área que podemos tener. No siempre vamos a tener en todos los pacientes, pero tenemos que tener en cuenta. Uno es a nivel dermatológico, nosotros vamos a tener una evaporación y pérdida de calor, lo que le puede llevar al paciente a una hipotermia. Entonces también tenemos que cuidar la hidratación y la temperatura en estos pacientes. A nivel neurológico, el paciente puede llegar a tener letargia, delirio, convulsión y luego ya un coma. Y a nivel cardiovascular, dijimos que vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, hay un aumento de la resistencia sistémica, depresión miocárdica y aumento de la permeabilidad. Nuestro paciente va a entrar en shock. Y tardíos, ya aumento del gasto cardíaco y disminución de la resistencia vascular. A nivel pulmonar, si está afectada la vía respiratoria o si está afectada la caria, región cervical, podemos tener estridor, podemos tener edema en las vías aéreas, podemos tener aumento del espacio muerto fisiológico, atelectasia, hipoxemia. A nivel renal, los efectos tempranos que podemos tener son las injurias renales como liguria, la necrosis tubular aguda. Es muy importante controlar la diuresis en estos pacientes. Sí o sí, si es un paciente con una quemadura severa, tiene que estar sondado en un control estricto de lo que es la diuresis. Posteriormente ya una disfunción renal, glucosuria o proteinuria por las pérdidas importantes de proteínas que están teniendo estos pacientes. A nivel hepático podemos tener una infiltración grasa, disfunción hepática, disminución de la albúmina, es muy frecuente también por las pérdidas de proteínas que tenemos. Y gastrointestinales lo que causa es las úlceras por estrés. A nivel endocrino o metabólico tenemos el aumento del consumo de oxígeno, tenemos hiperglicemia, catabolismo proteico, y nos puede llevar a lo que es el disturbio como una hiponatremia y hipocalcemia. Hematológico, generalmente lo que tenemos es el aumento de la producción del fibrinógeno, ¿verdad? Por la hipoxia así que está sucediendo, puede haber anemia o puede haber una coagulopatía, llegar a una CID también. Inmunológico, sabemos que hay una disminución de la inmunidad, entonces el paciente puede comportarse como una sepsis. Las etiologías más frecuentes son las térmicas en un 85%. De estos pacientes pueden tener lesiones térmicas, ya sean por sólidos o líquidos, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a caminar frecuentemente en las cocinas, donde ellos suelen quemarse. También pueden ser por llamas, como fuego o combustión, ¿verdad? Pero las térmicas son las más frecuentes. Luego están las eléctricas, les siguen las eléctricas por orden de frecuencia.
Las eléctricas no vamos a tener un importante porcentaje de la superficie corporal quemada, porque sabemos que ellos introducen el dedo generalmente en las tomas corrientes. Entonces no tenemos una importante superficie corporal quemada, pero una quemadura eléctrica se considera como una de tercer grado por las complicaciones que puede tener. A nivel local lo que podemos tener es una necrosis a nivel del dedo, que es donde ellos introducen, ¿verdad? También siempre tenemos que mirar y buscar las lesiones a nivel del dedo de los pies, porque es donde suele salir la corriente. Entonces, las quemaduras eléctricas son consideradas unas de tercer grado. Las quemaduras químicas, que son por los cáusticos, cuando ellos generan, lo que es más frecuente son las ingestas de cáustico, entonces el tubo digestivo es lo que suele dañarse, también suelen ocasionar neumonitis química. Y las quemaduras por radiación son generalmente la exposición al sol, ¿verdad? No, actualmente ya no es tan frecuente. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a evaluar las quemaduras? Y para eso tenemos que tener estos parámetros en cuenta, y eso es para la conducta que nosotros vamos a tomar con estos pacientes que recibimos. Y de ahí vamos a decidir si lo enviamos a la casa, le internamos o le remitimos. Tenemos que evaluar uno la extensión, la profundidad, la localización de esas lesiones y los factores agravantes. Para la extensión nosotros tenemos que utilizar en los adolescentes, realmente se puede utilizar a partir de los 10, 11 años, que es la regla de los 9. Ustedes pueden ver, se va sumando, para depender de la superficie que está quemada. Tenemos también la tabla del Lund-Roder también. Acá le dan todos los valores según la edad de los pacientitos y donde van a ir sumando las zonas afectadas. Esta es la otra tablita de los muñequitos, que da también los valores. Siempre tienen que tratar de centrar un poquitito por el bien del paciente. Y lo otro que se puede utilizar es la palma de la mano del paciente, que tiene un valor de 1%, la palma de la mano del paciente. No solemos usar tanto esta técnica, pero también está. No solemos utilizar nada más por la comodidad. Ustedes saben que los niños van a estar llorando, van a estar inquietos, entonces no vamos a poder utilizar esta técnica. O sea, pero sí existe y se puede utilizar también. Entonces, con la palma de la mano uno va midiendo y le suma 1%. ¿Está bien? Bueno, nosotros vamos a utilizar todos estos instrumentos que tenemos y le vamos a clasificar en leve, moderada y grave. Cuando es menor al 10% es una leve. Esos pacientes no vamos a internar, son pacientes que van a hacer tratamiento ambulatorio, a excepción, como les dije, por ejemplo, una quemadura eléctrica, o depende de la localización también, porque vamos a tener localizaciones donde sí o sí vamos a tener que internar. Una moderada, que es 11 a 40%, sí se debe de internar. Nosotros solemos remitir al hospital del quemado porque no tenemos condiciones de tener acá los pacientes. Y la grave, que es mayor a 40%, ya son pacientes que se deben internar en terapia. Luego vamos a evaluar la profundidad de las quemaduras. Este gráfico es mucho más específico. Vamos a evaluar la profundidad de la quemadura. Para eso tenemos la superficial, que habla que es la de primer grado, o se le puede llamar también A, ¿verdad? Para eso, a la apariencia, nosotros vamos a ver el edema. Hay un edema, pero es mínimo aún. Generalmente blanquea la presión, no hay exudativo, tampoco hay flictenas. Es muy dolorosa. Por ejemplo, una quemadura solar se asocia más a eso. Y el tiempo de recuperación es menos de una semana, o sea, la recuperación es mucho más rápida. Luego tenemos las de segundo grado, que se divide otra vez la de segundo grado, superficial y profunda, o es AB. La superficial de segundo grado es un rosado, hasta rojo brillante, inclusive las ampollas suelen estar intactas, ya hay exudados en estos pacientes y se blanquea la presión. Siguen siendo muy dolorosas, pero los días de recuperación ya se extienden más de una semana, inclusive hasta 3 semanas.
no suelen dejar cicatriz a no ser que haya una infección bacteriana asociada, pero sí puede dejar una despigmentación en la zona afectada. Ya del segundo grado, pero que es profundo, ya es más pálido, las capas que van tomando ya es más profunda, pálido, puede ser tan moteado, ya tenemos las ampollas rotas, aire exudado y no blanquea ya la presión. Acá nosotros ya podemos tener una hipoalgesia o una hiperalgesia, suele estar presente. Ya son más de 3 semanas su estado de recuperación, sí ya dejan cicatriz, inclusive puede haber pérdida de lo que es el vello y pueden ya necesitar cirugías de injerto. Y la de espesor total, que es la de tercero, y luego le sigue la del cuarto grado, ¿verdad? Ya hay blanco nacarado, inclusive ya se vuelve negro, ya puede haber escaras por todas las capas de la piel que abarca, puede haber un aspecto apergaminado. Acá ya no hay dolor, ya hay una analgesia importante. Estos pacientes sí requieren ya de cirugía y dejan cicatrices importantes. Esto acá le va hablando a cada uno nomás, como el primer grado ya vimos y solamente abarca la epidermis. Voy a pasar, esta es la de segundo grado, abarca lo que es la epidermis y la dermis. La de segundo grado superficial vemos más la presencia de ampollas y son aún muy dolorosas. Estas, por ejemplo, son unas en los lactantes, ¿verdad? Vemos las ampollas importantes, en las mamas también. Las de segundo grado, que son profundas, son ya más zonas blanquecinas, ya son indoloras y son pacientes que necesitan ya cirugías o injertos. Allá van a ver un área donde el centro es más blanquecino y todo lo que es externo es más rojo, ¿verdad? Esto es de segundo grado y es profundo. Al lado ustedes ya pueden ver un desprendimiento ya de las ampollas, ven la zona blanquecina y el área del tórax y región cervical que afecta a este niño. La de tercer grado ya abarca todas las capas de la piel, sí o sí necesitan cirugía y requieren de injertos. Entonces de tercer grado también, y la de cuarto grado inclusive ya hasta hueso puede llegar. Bueno, y luego tenemos según su localización, háblalo de zonas circulares cuando hablamos de lo que es según su localización. Uno es la zona que afecta, una es por la estética y otro es por la parte funcional. Porque ustedes saben que eso se va a retraer, entonces van a tener alteraciones en la parte funcional. Uno es en la cara. Cuando hablamos de cara y cuello, nosotros sabemos que tenemos las vías aéreas. Entonces, ¿qué es lo que qué complicación podemos tener? En ese gráfico estaba todo. Cuando hablamos de las vías aéreas, ¿qué podemos tener? Obstrucción, edema. Entonces, sí o sí un paciente en estas zonas tenemos que internar. Entonces, lo que es cara y cuello está en las vías aéreas y nos habla de un edema. En lo que es manos y pies es por la parte funcional. Ustedes saben que mano y pie va a tener alteración en lo que es la movilidad de esa zona. Zonas de flexión, la misma cosa, va a tener dificultad para la movilización. Y lo que es genital y peroné es por el riesgo de infecciones. Sabemos que es un área muy contaminada, entonces si ellos requieren de internación cuando es en esa zona. Y las mamas también es una zona muy que suele afectar, entonces tenemos que internar a los pacientes en el tórax realmente. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a manejar estos pacientes? Me faltó los factores agravantes. Los factores agravantes se refieren principalmente a maltratos o se refiere cuando están asociados a politraumatismo. Entonces esos pacientes también deben de internarse. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la atención en el lugar del accidente. Sí, o sea, las personas que están cuidando ya a esos niños pueden ya empezar a actuar, ¿verdad? En caso de una lesión térmica, lo primero que tenemos que hacer es el enfriamiento. Para eso podemos utilizar agua corriente, no tiene que ser agua con hielo,
y se deshace en una higiene, o sea, se pone bajo el agua y se pasa por lo menos unos 10 minutitos. Hay que pasar lo que es el agua corriente, ¿sí? Eso lo que va a hacer es va a ayudar mucho a la cicatrización y que no formen ampollas. No se le debe colocar otra cosa a las quemaduras, solo agua, no con hielo tampoco. Las lesiones térmicas sí o sí hay que retirar completamente la ropa y también se hay que irrigar con abundante agua. Eso es en el lugar donde sucedió. Las quemaduras eléctricas sí o sí es separarle de la toma eléctrica, o si no tienen que bajar la llave si es que alguien está cerca. Y lo otro es importante es recoger todos los datos del accidente, o el momento que ocurrió. Es muy importante saber cuánto tiempo antes de la consulta ocurrió, la forma, el mecanismo del trauma, o también si fueron ingesta tóxico, cuál fue, si se puede llevar lo que sobró, el resto. También es muy importante tener esos datos. Tenemos criterios de hospitalización, las quemaduras mayores al 10%, superficie corporal quemada. Algunas bibliografías habla que en los escolares o adolescentes pueden ser a partir del 15% y en los lactantes el 10%. Quemaduras por inhalación, sí o sí debemos internar. Las quemaduras eléctricas, las quemaduras faciales o periorificiales, químicas, si tenemos sospecha de maltrato y alguna lesión asociada también. Entonces estos pacientes sí o sí deben internarse. El pronóstico, y para el pronóstico tenemos, uno puede ser funcional, la gravedad funcional depende del área que está afectada, si es en manos, pies o las flexuras. La gravedad estética, porque cuanto más profundo es, va a dejar más cicatriz. Entonces eso afecta mucho. Y otro es psíquico, depende cómo fue, más para los milímetros, la gravedad vital en los pacientes con quemadura grave. Ya dentro de lo que es el manejo hospitalario, nosotros tenemos que hacer lo primero lo que es el TEP, triángulo de evaluación, y después la valoración primaria, que es el ABCDE. Sí o sí, y si es que estos pacientes requieren una reanimación, o sea, nosotros vamos a utilizar nuestro TEP y vamos a clasificar qué, si el paciente está estable o inestable. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Si tenemos un paciente inestable, ya tenemos que actuar rápidamente. Entonces, primero la vía aérea, tenemos que ver la permeabilidad, si es que hay algún compromiso respiratorio, ¿verdad? Si fue inhalado principalmente, tenemos que administrar oxígeno si es de esa manera. Generalmente buscamos el hollín, esas cositas negritas, se buscan lo que es las fosas nasales, la boca, ¿verdad? Y inmovilización si sospechamos de un traumatismo asociado. La parte respiratoria, ver si hay una disminución del nivel de conciencia, si es que hubo algún humo inhalado, evaluar las quemaduras circunferenciales en el tórax también es importante, por el compromiso respiratorio que eso lleva. Medir lo que es la saturación. Y a nivel circulatorio, nunca olvidar que tenemos que canalizar el doble vía venosa periférica. Si no se logra, tenemos que irnos a lo que es la intraósea, no podemos perder tiempo. Y depende del estado hemodinámico de nuestro paciente, vamos a hacer expansiones o si no, vamos a ver la dilatación que podemos iniciar. No siempre es necesario expansiones, pero sí una buena hidratación, pero sí debe tener doble vía el paciente, independientemente que esté en shock o no. Y la parte neurológica tenemos que evaluar con el ABDI, luego tenemos nuestro Glasgow. Y exposición, exponerle al paciente y todas las medidas que ya dijimos, ¿verdad? Exponerle al paciente, retirar si es que tiene algún objeto, y ver ya lo que es la profundidad, la extensión de esas lesiones y la localización. Para los pacientes con quemadura desde moderada a grave, generalmente se le deja una vía oral por algún procedimiento que necesite entrar en quirófano para un debridamiento. Entonces solemos dejarle una vía oral, pero si después ya puede iniciar la dieta. Sí o sí hacemos profilaxis para úlceras, dijimos que causa úlcera por estrés. Entonces usamos un protector gástrico. El protector gástrico que utilizamos en pediatría es el omeprazol. Sonda vesical porque tenemos que tener un control estricto de la diuresis de ese paciente, ¿verdad?
Estoy hablando del paciente que está inestable. Y el control de la diuresis estricto, como les dije, y la inmunoprofilaxis contra el tétano, ver si el paciente tiene su esquema de vacunación. ¿Cada cuánto se pone una vacuna para el tétano? Cada 10 años. Entonces, verificar si el paciente tiene. ¿Sí? Analgesia. Y analgesia también depende del dolor del paciente. Los analgésicos que más utilizamos es el paracetamol o la dipirona, pero también podemos utilizar la morfina, depende del dolor que tiene ese paciente. Antibióticos sistémicos no están indicados como profilaxis, no debemos iniciar a no ser que sospechemos de una sepsis, ¿verdad? O algún crecimiento bacteriano, pero de rutina no iniciamos, ni como profilaxis. Bueno, para hacer la reposición líquida nosotros vamos a usar las doble vía. Como les dije, hay otras fórmulas que se utilizan para la hidratación en el paciente quemado, pero lo que nosotros utilizamos es la de Parkland. Se utiliza de primera elección siempre Ringer lactato. Si no tenemos Ringer lactato, podemos usar solución fisiológica al 0,9%, pero de primera elección siempre Ringer. Y la fórmula es esa que ustedes ven ahí, que es 4 ml por kilo peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Esa es la fórmula que se utiliza. La mitad se administra en las 8 horas desde el momento que sucedió el evento y el 50% en las siguientes restantes 16 horas. Y a la par nosotros tenemos que hacer en la otra vía los líquidos de mantenimiento. O sea, tenemos que calcularles las necesidades basales de ese niño y hacerle un goteo para 24 horas. Solamente el de Parkland se hace en 8, 16. ¿Entienden, verdad? Bueno, tenemos que controlar la diuresis. Mínimamente tenemos que manejar una diuresis de 1 ml kilo peso hora. Si mi diuresis no está 1 ml kilo peso hora, yo lo que puedo hacer es aumentar mis líquidos de mantenimiento, ¿sí? Y ir controlando porque ese niño no está ubicado. Dijimos que hay hipoaluminemia puede haber, entonces también tenemos que controlar. Cuanto más edema nosotros tengamos o veamos, sabemos que ese paciente está perdiendo más proteínas. Entonces, controlar la albúmina, y si tenemos una albúmina por debajo de 2, necesitamos hacer goteo también de albúmina. Todo lo que es suero glucosado y potasio recién vamos a iniciar en el tercer día. Le pedimos algún método auxiliar de diagnóstico y depende, ¿verdad? Solamente los pacientes internados podemos pedir, no es necesario de rutina. Un paciente ambulatorio no es necesario. Podemos pedir un hemograma para ver si hay asociado a alguna infección, no nos va a ser útil. Un hemograma, si de repente estamos asociados a un politrauma, sí podemos ver hemoglobina, si es que hay algún tipo de hemorragia. Tipificación sanguínea también, solamente si está asociado algún politrauma le pedimos una tipificación por si requiera una transfusión. Perfil renal sí debemos pedir, sabemos que puede afectar lo que es la parte renal. Un perfil renal, una gasometría, podemos tener una acidosis metabólica, entonces solicitamos electrolitos, la misma cosa. Radiografía de tórax, pedimos más si es por cáusticos, porque puede ser una neumonitis química. Y el electrocardiograma en los pacientes que sufren por electricidad. Si en la electrocución tenemos que pedirle un electrocardiograma, pero sabemos que puede haber alteración de la enzima, puede ser una arritmia, entonces en esos pacientes. No en todos los pacientes quemados, solamente cuando es eléctrico. Este es un gráfico, nada más un algoritmo de la Sociedad Española de Pediatría de cómo manejar también un paciente quemado, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Recuerden siempre el triángulo de evaluación pediátrica, luego nuestro ABC, BE, y lo vamos a clasificar en inestable o estable. Todo lo que estuvimos diciendo. Pero es bien práctico para no equivocarnos y pasar a algún punto. Si nosotros tenemos un pacientito que vamos a hacer un tratamiento ambulatorio, que no se va a internar este paciente, vamos a darle a la casa como, ¿sí? Van a venir para sus curaciones, en la urgencia se realizan las curaciones,
Vamos a higienizar y limpiar con el suero fisiológico, tibio en el sentido que no tiene que estar frío nada más. Tampoco vamos a calentar el suelo para hacer la limpieza, ¿sí? Usamos antimicrobianos tópicos. De primera lección se trata de utilizar lo que es la vaselina, las gasas vaselinadas, ¿verdad? Pero ustedes saben, eso no se comercializa, entonces no siempre tenemos. Pero no pueden colocar una gasa seca, entonces por eso utilizamos los agentes antimicrobianos como la bacitracina y la sulfadiazina. Tener cuidado nada más que la sulfadiazina sabemos que no podemos utilizar del cuello para arriba, no exponer al sol, porque eso muchas veces hace que nos confunda con las infecciones bacterianas, porque queda un poco oscuro por la plata. Tiene que estar sí o sí vendado y protegido, ¿verdad?, de la luz solar. Y la bacitracina es la que se utiliza por arriba de la cara. Realmente para nosotros la referencia acá es el Hospital El Quemado y ellos no utilizan esto. Ellos lo único que utilizan es la gasa vaselina. No utilizan ninguno de los dos, pero no siempre ustedes van a encontrar las gasas vaselinadas en los hospitales. Las ampollas rotas solamente si tenemos tejido necrótico se puede eliminar, el resto no. Cuando es en las zonas de las articulaciones lo que puede romperse por la movilidad. Hay que hacer el vendaje estéril, recordar que no puede ser un vendaje compresivo, tienen que cuidar porque eso puede edematizarse. Ustedes saben que esto va a ir edematizándose con el correr de las horas. Antibiótico vía oral no está recomendado como profilaxis, también le vamos a mandar con analgésico, podemos mandarle con antiinflamatorio y sus curaciones diarias. Estos son los pacientes que no van a internarse. Y los criterios de derivación, o sea, los criterios para remitir al Hospital del Quemado, realmente todos remitimos, son las quemaduras segundo o tercer grado, las quemaduras en la cara, ojos, orejas, genitales, quemadura en tercer grado con 5% de superficie, quemadura y traumatismo o maltrato. O sea, los mismos criterios de internación son los mismos criterios de derivación, porque como les digo, no tenemos dónde internar. Para hacer un traslado del paciente, el paciente sí o sí tiene que estar reanimado hídricamente, ya tiene que tener las doble vías e iniciar ya su hidratación. No pueden remitir a un paciente sin haber hecho eso. Estabilizado, su vía venosa bien permeable, la quemadura ya tiene que estar cubierta, limpia, ya haberle puesto la gasa vaselinada o el antimicrobiano. Si es necesario, si estamos frente a un paciente desde una moderada grave, sonda nasogástrica o vesical, el momento oportuno y un traslado tiene que ser lo más rápido posible para que llegue al centro especializado. Tiene que ir siempre acompañado, no puede ir solo, y el centro de referencia tiene que estar informado, o sea, nosotros tenemos que comunicarnos con el hospital e informar que estamos empleando al paciente. Bueno, y hasta acá lo que es quemadura. ¿Tienen alguna pregunta de quemadura? ¿No? ¿Quedó claro?